todo lo que pienses fundamentado en las posaderas es un pecado. ¿Qué tal, amantes de la sabiduría? Vamos a continuar con esta línea de videos sobre el señor Federico Nietzsche del libro Cómo se filosofa a martillazos. Parágrafo número 26. Desconfío de todos los sistemáticos y me alejo de ellos. El ansia de sistema constituye una falta de honradez. ¿Por qué está mencionando esto este señor? ¿Qué es un sistema? Un sistema es, vamos a llamarle así, un acomodamiento de piezas que entre ellas mismas interactúan para darle funcionalidad o darle una capacidad de estructura a algo, y por lo cual crea una realidad o construye una realidad. Un sistema, por lo tanto, es un acomodamiento de piezas que se correlacionan para construir una realidad, y que cuando tú aprendes un sistema, y que muchos de esos sistemas que aprendemos son imperceptibles para nuestra conciencia, hasta que ya después los empezamos a socavar poco a poco, aunque hay muchos que no lo hacen, son los que le dan sentido a nuestra existencia. Por ejemplo, un sistema que tenemos ahorita nosotros, que nos está haciendo imperceptible ahorita mismo, es el lenguaje. El lenguaje ya es una estructura, ya está estructurado, y seguimos esas reglas gramaticales al pie de la letra para dar y construir el sentido para poder entender lo que estoy diciendo, ¿sí? O tratar de entender lo que estoy diciendo. Cuando vemos algo, ven mi rostro, ese lenguaje que tiene que ver con simbolizaciones y significados de lo que se ve en apariencia de las cosas, es una construcción de realidad que se da a partir de un sistema que la mente misma crea. En este sentido, Nietzsche, hablando de este tipo de sistemas, dice: desconfío de todos los sistemáticos, es decir, los que apuestan su vida y su pensamiento a los sistemas que estructuran la realidad, y me alejo de ellos. El ansia de sistema constituye una falta de honradez. ¿Por qué? Porque no nos permite la originalidad. Una falta de honradez, ¿qué es? Es plagiarnos cosas, es robar, y un sistema lo que hace es que no nos permite ser originales, y sí solamente funcionales en cuanto a que nos plagiemos ese sistema para estructurar una realidad que inherentemente no es nuestra. Genial esa cita, ¿eh? Número 27. A la mujer se le considera profunda. ¿Por qué? Porque en ella jamás se llega al fondo. La mujer no es ni siquiera superficial. Bueno, mujer se puede entender en muchos sentidos simbólicos, ¿no? En este sentido, no literalmente, necesariamente, se está refiriendo a la mujer del género humano, sino a todo lo que podría representar lo femenino, y que en este caso es, vamos a llamarle así, yo lo interpreto así, que lo masculino es lo corporal y lo femenino es lo espiritual. Y si lo entendemos desde esta perspectiva, recuerden que Nietzsche apoya a las interpretaciones, por lo cual no se me puede dar la oportunidad de dar esta interpretación. Si entendemos que la mujer es lo espiritual en cuanto tal, leámoslo así, a lo espiritual se le considera profundo. ¿Por qué? Porque en ello jamás se llega al fondo. La mujer, o en este caso lo espiritual, no es ni siquiera superficial. Ciertamente. Desde esta perspectiva ya se entiende un poquito mejor si le cambiamos el mote de mujer a lo espiritual. Sin embargo, es una interpretación que yo le doy, puede ser totalmente distinta, ¿no? Pasemos al siguiente. 28. Cuando la mujer tiene virtudes masculinas, hay que salir corriendo, y cuando no las tiene, es ella la que sale corriendo. Volvemos sobre lo anterior. Si cambiamos el mote de mujer por lo espiritual, o lo que hace referencia al espíritu, a lo esencial, a lo ideal, lo leeríamos así: cuando lo espiritual tiene virtudes de materialidad, porque recuerden que masculinidad es materialidad, hay que salir corriendo, porque es un engaño. Y cuando no las tiene, es ella, la espiritualidad, la que sale corriendo. Es decir, encontramos este contraste entre dos
conceptos que se han peleado y que se siguen peleando y se pelearán a lo largo de la historia, que es lo espiritual y lo material. Que para mí no hay un conflicto, pero bueno, ya luego hablaremos de ello. Si lo espiritual tiene motes de materialidad, pues obviamente que es una real mentira y una real estafa. Y cuando no lo tiene, entonces bien vale para nada. Es decir, no sé si se capta, es decir, vamos a plasmarlo un poquito más aterrizado esto. Cuando yo digo que Dios existe, ¿sí?, se escucha un tanto falso, un tanto grotesco, porque cualquiera me podría decir, a ver, ¿dónde está?, ¿no? Como si la existencia tuviera que ver con el estar, ¿no?, con la estancia en el algo. Y entonces se escucha grotesco, porque de la idea, lo que yo traspolar a lo material, se escucha falso, ¿no? Pero cuando no se le da esa virtud de que se pueda traspolar a lo material y decir Dios es, ya no más Dios está, entonces la misma idea se esfuma. Dios es, sí, pero no me dices nada. No, pues ya está dicho todo en el es. Sin embargo, volviendo a lo sistemático de lo que se quejó en los parágrafos anteriores de Nietzsche, nosotros tenemos o tendemos a tener el vicio de jalar las ideas, las esencias y tratar de darles un cuerpo y una materialidad. Y por lo tanto, ese es uno de nuestros errores, ¿no? Cuando se nos escapa una idea, le queremos dar un cimiento firme en la materialidad y se nos diluye como agua entre los dedos. Podría ser una interpretación. 29. ¿Cuánto tenía que remorder la conciencia en otros tiempos? Qué buenos dientes tenía. ¿Y hoy? ¿Qué es lo que le falta?, se pregunta un dentista. ¿Cuánto tenía que remorder la conciencia en otros tiempos? Está hablando claramente de la moral. Qué buenos dientes tenía. Se está refiriendo a que la moral de los antiguos, la moral, obviamente Nietzsche está hablando de su tiempo. La moral previa al tiempo de Nietzsche era más severa, más dura. Y dice aquí, qué buenos dientes tenía, es porque era muy severa, porque sabía darle estocada, dar la mordida donde era necesaria dar esa mordida. Y hoy, es decir, en su tiempo, ¿qué es lo que le falta?, se pregunta un dentista. El dentista, como aquel que se dedica a arreglar esos dientes, es decir, a arreglar las formas de coaccionar las normas morales, que en este caso pues era la iglesia al que él atacaba, o bien se puede entender a lo mejor como un régimen político o como las leyes de un estado, de una nación. Ese dentista, que es el encargado de arreglar, de perfeccionar, de mantener sano, o más bien sana la herramienta de la mordedura, y la mordedura es lo que permite que se dé a sometimiento aquel o aquellos que tratan de transgredir una norma, ya no sabe qué fue lo que provocó que esa mordedura se volviera tan débil. Es decir, el dentista no sabe qué es aquello que causó el debilitamiento de las herramientas que él repara. Es interesante esta cita. Vamos con la 30. En pocas ocasiones nos precipitamos una sola vez. A la primera vamos siempre demasiado lejos, y precisamente por eso nos precipitamos otra vez. Solo que en esta segunda ocasión nos quedamos demasiado cortos. A la primera vez nos extendemos, y en la segunda vez nos precipitamos, pero ya no llegamos al límite en el que llegamos en esta ocasión. ¿Por qué? Pues porque de cierta manera agarramos cierta confianza en que sabíamos hasta dónde íbamos a llegar. Pero esto es una interpretación muy literal. Igual puede haber algo más de profundidad en ello. En la 31 dice, el gusano se enrosca cuando le pisan
Esto es una medida inteligente, pues de esa forma reduce las posibilidades de que lo vuelvan a pisar. En el lenguaje moral, a eso se le llama humildad. O sea, tomando al individuo que es moralmente humilde como un gusano. Es decir, la humildad, ahorita se me está viniendo la idea de la otra cita, se puede entender con esta. Porque si compaginamos las dos, uno podría entender. Cuando uno moralmente se siente libre y capaz de hacer algo, y lo hace por primera vez, uno se extiende a tal grado de que uno lo rebasa y a lo mejor podría hasta tener problemas. Se extralimita, vaya. En la segunda vez que uno se pretende extender hasta allá, por ese aprendizaje que se tuvo moral implicada en ella, la humildad, hace que cuando querramos llegar hasta allá donde topamos la primera vez, ya no lleguemos tan lejos. Y entonces la moral es el artífice que limita las acciones humanas con respecto al crecimiento de la potencialidad de lo que para Nietzsche sería, esto lo voy a agregar de mi cosecha, el superhombre. Aquí ya encontramos entonces la interpretación de esta junto con la anterior, es decir, la 31 y la 30 y la 31 en una sola. 32. Hay un odio a la mentira y al disimulo que nace de un concepto irritable del honor, y hay un odio parecido que nace de la cobardía, por el hecho de que un mandamiento de Dios prohíbe la mentira. Se es demasiado cobarde para mentir. Nietzsche siempre ha sido un crítico muy aférrimo de la religión, en este caso de la cristiana. Es notable que cuando nosotros tratamos de entender la idea de Dios, el concepto que se da de divinidad, no de divinidad, de Dios, del Dios que se entendía en ese mundo en el que él vivía, o tratando de interpretar cómo él entendía la idea de Dios, es obvio que Dios representa esa construcción, esa estructuración, esa sistematización de un pensamiento. Porque Dios, si es el que crea, es el que establece leyes y reglas. Y si establece leyes y reglas, por lo tanto es el que crea el sistema con el cual tú vas a vivir esta realidad, esta existencia, y del cual no te puedes salir. Por lo cual Dios se vuelve en este sentido el más grande de todos los tiranos que ha existido. Partiendo de esta idea, si releemos esta nota, dice lo siguiente: hay un odio a la mentira. Ojo, ¿de dónde surge ese odio? Y el disimulo que nace de un concepto irritable del honor. Ese concepto irritable del honor nos provoca el odio a la mentira. Pero ese concepto irritable del honor proviene de una idea moralizante que deriva de unas leyes divinas, es decir, del constructor sistemático de realidad. Y hay un odio parecido que nace de la cobardía, por el hecho de que un mandamiento de Dios prohíbe la mentira. Se es demasiado cobarde para mentir. Es decir, si tú no eres cobarde, tienes que tratar de salir por todos tus medios posibles de la estructuración, de la sistematización que la moral imperante en ese tiempo se está dando y que se puede jalar a este tiempo, y que por lo tanto cuando derrumbemos esas ilusiones fantasmagóricas de sistema, pues podremos ser libres y no ser cobardes, ser valientes. Pero eso implica ciertamente, híjole, mucho autocontrol y, como dice aquí, mucha valentía. ¿Quién se atreve a salirse de las normas? Si te sales de las normas, te corren de tu trabajo. Si te sales de las normas, generas odio con las personas. Si te sales de las normas, eres tomado como loco. ¿Qué quiere decir? Que te sales de un límite predispuesto por quién sabe Dios qué, o a lo mejor por Dios. Y si es primeramente por un Dios sabe qué, o por un Dios, cualquiera de las dos circunstancias, hay que pelearnos con ello. Si es por el no sé qué, nos vamos a pelear con esa nada. Por imponernos su nihilismo, voy a inventar una palabra que se va a escuchar bien tonta, una naedad. Nos está imponiendo una naedad o Dios nos está imponiendo su divinidad.
A final de cuentas, ustedes, yo y toda la creación, viéndolo desde esta interpretación, somos esclavos de un sistema. Contra esto es contra lo que se pelea Federico Nietzsche. Y es tan bárbaro y es atroz en estas simples sentencias si nosotros le tratamos de dar ese matiz interpretativo, presuponiendo cómo él observaba su mundo. Vamos con la 33. Qué poco basta para ser feliz. El sonido de una gaita resulta suficiente. Sin música la vida sería un error. El alemán se imagina que hasta Dios canta canciones. Reitero, qué poco basta para ser feliz. ¿Qué es la felicidad? El sonido de una gaita resulta suficiente. Sin música la vida sería un error. Yo en lo personal no acostumbro a escuchar música, no sé por qué. Cuando era adolescente lo hacía. Ya no conozco de géneros musicales, conozco muy poco realmente. Y sin embargo a mí se me hace, no, dense cuenta cómo el sistema que me está predominando, que es el que yo no conozco de música, me empuja a decir lo que iba a decir a continuación, que es, yo la verdad pienso que la música pues es un tanto inútil, no hay tanta necesidad de ella, como aquí dice Nietzsche, que sin música la vida sería un error. Yo creo que no es así. Es decir, todos los pensamientos y las ideas que tenemos con respecto a una determinada realidad, lo está determinando otra determinada realidad, que es la que nos está imponiendo esa forma de pensar. Y por lo cual yo empiezo a crear mundo, con ello justifico un mundo y con ello critico un mundo. Pero al final de cuentas es un plagio que yo tomé de otras personas, de otras ideas, de otros libros, de otros hábitos, de otras costumbres, y que me los apropio y los defiendo a capa y espada y llamo mis ideas o mi personalidad. Y es una cosa absurda. A lo mejor Nietzsche, desde la perspectiva que lo plantea aquí, dice, qué poco basta para ser feliz. Si la felicidad tiene que ver con lo material, tiene que ver con la expulsión de del espíritu, creo que una de las cosas más hermosas aquí desde esta perspectiva nietzscheana es el disfrute de los 5 sentidos, entre ellos el del oído. La vista tienes que esforzarte para ver, es decir, por lo menos tienes que abrir los ojos. Para tocar algo necesitas acercarte, para degustar necesitas probarlo, para olerlo necesitas pues que tu olfato esté en funcionamiento y muy cerca de, vamos a llamarle así, del fenómeno a olfatear. Sin embargo, el oído creo que es el que tiene mayor alcance de todos los sentidos. Y es por ello que el oído, siendo ese receptáculo que nos permite un acercamiento, un contacto con la realidad, que este receptáculo es el que tiene más amplio margen de contacto, es por el cual se puede captar la música. Y por eso dice aquí, sin música la vida sería un error, porque es el que nos da mucha más información que la vista, porque el oído siempre está trabajando, la vista no siempre. Pues cuando uno duerme, el olfato no siempre, o por lo menos para nosotros en nuestra constitución de animales no tenemos un olfato en el que podamos detectar el olor de a lo mejor de una rata muerta a unos 2 kilómetros de distancia, pero sí podemos escuchar un coche o una campana o un grito o un estruendo, la caída de un árbol, un relámpago que se transmite a muchos kilómetros de distancia en muchas ocasiones y sin embargo lo podemos captar. Yo quisiera darle como que esa perspectiva, sin embargo no sé qué tan acertado sea esto. Voy a pasar al siguiente porque no me quiero extender mucho en el video. Número 34. No podemos pensar ni escribir como no nos sentemos. Del verbo sentarse. Esto es cita de Flaubert. Te he pescado, nihilista. Precisamente la carne del trasero constituye el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué será?
Solo tienen valor los pensamientos que nos vienen mientras andamos. Es decir, que todo lo que pienses fundamentado en las posaderas es un pecado. Nietzsche era un genio para dar referencias. Y por lo tanto, solo tienen valor los pensamientos, entendido como valor, como lejos del pecado. Está haciendo una sátira al término pecado. Solo tienen valor los pensamientos que nos vienen mientras andamos. Es decir, que no están fundados, que no están cimentados en las posaderas o en las nalgas, vaya, para decirlo de manera contundente. Es genial este tipo. Vamos con la número 35 y aquí le paramos. Hay casos en los que los psicólogos somos como los caballos. Nos sentimos inquietos cuando vemos moverse ante nosotros nuestra propia sombra. El psicólogo tiene que apartar la vista de sí mismo si quiere conseguir ver algo. Los psicólogos. Es decir, los psicólogos haciendo referencia a aquellos personajes que se dedican al estudio de sus propias afecciones, de sus propias problemáticas, de sus propios traumas, de sus propias incongruencias, de sus propios demonios. Somos como caballos, dice aquí. Nos sentimos inquietos cuando vemos moverse ante nosotros nuestra propia sombra. Es decir, aquella proyección de lo que somos es lo que más nos causa terror. Esto es algo similar a lo que dije en uno de los videos de la sección de Desde la Oscuridad, que véanlo, denle like. Tiene otra temática totalmente distinta, donde nuestra sombra representa la proyección que somos nosotros, y esa proyección nos vuelve inquietos, así como a los caballos, porque los asusta, los espanta. Es una buena metáfora, una buena analogía. Cuando nosotros, así como lo planteé en el video que comentaba Desde las Sombras, que es el número 1 de la lista de reproducción, nosotros nos sentimos inquietos cuando nos observamos a nosotros mismos y nos causamos horror y pánico, nos causa un terror tan absoluto que es una de las más grandes causas de suicidio que se podrían estudiar. Es decir, el vislumbramiento de nuestra soledad. Porque cuando nos autopercibimos solos y grotescamente aislados del todo, como obstaculizados totalmente de cualquier otra manifestación o de cualquier otra realidad que no sea íntimamente la nuestra, nos causa un horror espantoso. Y es por ello que somos como los caballos, nos espanta nuestra propia sombra. El psicólogo tiene que apartar la vista de sí mismo si quiere conseguir ver algo. Es decir, si quiere sentirse tranquilo, tiene que apartar la vista de lo que realmente es. ¿Por qué? Porque jamás va a poder entender ni una chingada. Perdón por la palabra, pero así es como lo interpreto. Es interesante lo que dice hasta aquí Nietzsche. Vamos a dejarlo hasta aquí. Me gustaría que dieran comentario en los videos, que le den un pequeño pulgarcito arriba para que se comparta este video y que podamos seguir haciendo difusión de la filosofía. Vamos a terminar los siguientes 9 parágrafos que nos hacen falta para continuar la otra sección del libro. Y no lo olviden, señores. ¿A dónde vas cuando dices que vas? Hasta la próxima.